Hola, muy buenas noches. Les saluda Jessica Velástegui. Les doy la bienvenida a todos ustedes a nuestras capacitaciones online gratuitas, evento organizado por SaludCan Cirugía Veterinaria Práctica y con el apoyo de varios médicos veterinarios de Latinoamérica. Esta noche tenemos como invitado a un doctor de Chile, quien es médico veterinario de la Universidad Santo Tomás y especialista en cardiología. El doctor Juan Carlos Ramos, bienvenido, muy buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, colegas? Gracias, doctor, por acompañarnos, por participar en nuestras noches de capacitación. Sí, un gusto. Qué bueno que tengamos varios colegas acá de todos lados, de Latinoamérica, y Australia también por ahí. Sí. Bueno, como dice Jess, yo soy Juan Carlos Ramos, especialista en cardiología, vivo en Santiago de Chile. Y espero que les guste la presentación. Es primera vez que presento de esta manera. Me encantan las presentaciones en directo, ver a los colegas, conversar, compartir. Esto para mí es novedoso. Espero que salga todo bien, que esté todo en orden. Perfecto. Entonces, hoy hablaremos de el cierre o oclusión del ductus arterioso persistente, ¿ya? Pero en base a la técnica de cateterismo intervencional, un procedimiento que es mínimamente invasivo. Y un poco resumen, para que recordemos de qué se trata. El ductus arterioso persistente o persistencia del conducto arterioso es la persistencia después de nacer de la comunicación que normalmente existe en el sistema arterial pulmonar y la aorta durante la vida fetal. O sea, si ustedes recuerdan, en la vida fetal los pulmones no se están usando y solamente se requiere de la sangre necesaria para que el pulmón se desarrolle. El pulmón está absolutamente colapsado y tiene una altísima resistencia vascular. Entonces, la sangre que se va por la arteria pulmonar mediante el cortocircuito del ductus se desvía la circulación sistémica porque no tiene sentido enviarla toda a los pulmones. Básicamente no están cumpliendo su función en vía fetal. Ahora, ¿por qué no se cierra? Todavía la causa es desconocida, hay teorías, pero no hay nada 100% demostrado, ¿no? Y afortunadamente en medicina veterinaria el 90% de los casos se presenta como un defecto único. Es decir, tenemos un 90% de chance de, si solucionamos el ductus, el paciente quede normal. ¿Ok? Entonces, bueno, es un resumen de lo que es circulación fetal. Y en esencia, acá tenemos el ductus que en condiciones normales, fetales, cumple la función que antes mencioné, y que luego del nacimiento en algunos pacientes definitivamente no cierra, ¿ya? Sabemos que el ductus, ¿no es cierto?, es una arteria con componente muscular que al momento de nacer tienden esos músculos a contraerse y a cerrar el ductus en forma primero anatómica y después se fusionan las paredes y se transforma en un recuerdo que es un ligamento. Ahora, recordemos que la incidencia es mayor en hembras con respecto a machos. Ya el porcentaje, bueno, es bajísimo, de 0,3 a 0,47%. En perros, en gatos es mucho más baja. Y si no resolvemos este problema, lo frecuente es que alrededor del 64% de los pacientes fallecen dentro del primer año de vida, ¿ok? Si no resolvemos esto de manera quirúrgica o mediante cateterismo. Ahora, el ductus, o dentro de las tres patologías cardíacas congénitas más frecuentes, está el ductus arterioso persistente, estenosis pulmonar y estenosis aórtica. Las estadísticas varían en cuanto a quién va primero o quién después, según el país donde se mida o el continente, ¿ok? Pero más o menos las estadísticas, o sea, en general, por lo menos en Chile, de las patologías congénitas, las más frecuentes son ductus arterioso persistente y estenosis aórtica o subaórtica. Por ahí van como pelean la estadística, ¿ok? Ahora, con respecto al diagnóstico, recordemos que básicamente esto se diagnostica tras un examen rutinario dentro de los primeros meses de vida. Y esto es lo que no se nos puede pasar.
O sea, como veterinarios debemos ser capaces de poder identificar no necesariamente al paciente con ductus, sino a cualquier paciente posible de portar algún tipo de anomalía congénita cardíaca, ¿no? Porque en muchos casos podemos resolverla en forma temprana, en forma precoz, y con esto evitar consecuencias hemodinámicas posteriores, ¿ok? Entonces, lo clásico es el soplo continuo, ese soplo en maquinaria que es de intensidad alta, o sea, nunca es menos de 4 de 6, o sea, entre 4 a 5 de 6, y es un soplo continuo, es un soplo que se oculta mejor hacia las zonas de base, es decir, en el tórax, que puede ser tórax, hemitórax izquierdo o derecho, pero en la zona craneal, bastante craneal, levemente dorsal, y se escucha como un sonido, como ese soplo que nunca se corta, nunca termina, tiene un pic sistólico, pero nunca se corta, nunca para, ¿ok? Ahora, cuando tenemos, que es lo frecuente de encontrar un flujo de derecha a izquierda, o sea, perdón, de izquierda a derecha, se palpa un frémito, un thrill que es continuo, ¿ya? Y eso en el fondo le da significancia en cuanto a la intensidad y a la clasificación de intensidad. O sea, recordemos cuando hay frémito tenemos soplos por lo general 5 o 6 de 6. Cuando el paciente ya está en una situación grave, vamos a encontrar signos asociados a fallo congestivo, como son tos, disnea, intolerancia al ejercicio y hasta síncopes, ¿ya? Si palpamos pulsos femorales, va a ser un pulso saltones, es decir, es un pulso fuerte, pero cortito, o sea, que al tocarlo golpea la mano, pero de poca duración esa onda de pulso, ¿ya? Recordemos que parte de la presión diastólica se arranca por el ducto, se pierde con mucha rapidez. Y en casos avanzados en los cuales ya tenemos un chant de derecha a izquierda, es decir, un flujo reverso, va a haber cianosis diferencial, ¿ya? Y en esos casos, bueno, como decimos en Chile, pasó la vieja, es decir, ya no podemos resolverlo quirúrgicamente, ¿ok? Se maneja de otra manera, medicamentosa, control del hematocrito, etc. Pero eso, ahí no, nosotros ese tema no lo vamos a abordar. Ahora, desde el punto de vista anatómico, tenemos dos clasificaciones. Básicamente, en veterinario usamos la clasificación de Miller, ¿no? Donde hay tres tipos de ductos, tres variantes morfológicas, 1, 2 y 3, ¿ya? En los cuales, especialmente en el 1 y el 2, tenemos una zona restrictiva a nivel distal, hacia nivel de la pulmonar, ¿ok? Y en el tipo 3, el diámetro del ductus no se modifica en su origen en aorta hacia pulmonar, o sea, es como parejo, como un tubo. En los otros dos casos anteriores tenemos una zona restrictiva a nivel de la unión con la arteria pulmonar, lo que le da, en el caso de la 2, un aspecto como de embudo, ¿no? Veamos la imagen. Entonces aquí tenemos un paralelo de la clasificación de Miller, en color está la clasificación de Krichenko, que es la que se usa en medicina, pero son simplemente definiciones que sirven para poder tomar decisiones con respecto a la técnica, el dispositivo a utilizar, ¿ok? Entonces en la 1, ¿se fijan? Que se forma un verdadero embudo. Si tomamos el diámetro desde la aorta hacia la pulmonar, ¿ok? Y esto es súper bueno para el cateterismo intervencional, en el sentido de que tenemos zonas de apoyo, ¿ya? Esta zona de que restringe el flujo también sirve para apoyar el material del dispositivo, como es el caso entonces como se ve acá, como se ve en el Miller en el 1, como se ve en el 2A, y en el 2B. Normalmente estos dos son súper frecuentes en veterinaria. A veces aparece un tipo 1, que es lo ideal, porque ocupamos poquito dispositivos pequeños y con una posibilidad de migración, pero bien limitada. Y los 2A y 2B son los habituales y son grandes. O sea, los colegas que han ligado seguramente algún ductus se han dado cuenta que son bastante grandes. Recuerden que en circulación fetal el tamaño del ductus y el tamaño de la aorta son similares en cuanto a diámetro, ¿ya?
Vamos a seguir, entonces. Del diagnóstico, bueno, ya vimos que podemos ocultar, podemos hacer un buen examen clínico y con eso ya tenemos la sospecha de que tenemos una enfermedad congénita. Y ese soplo continuo casi imposible, es casi imposible equivocarse. O sea, cuando escuchamos ese soplo decimos, un ductus. Y bien, eso me alegra el día porque probablemente va a terminar o en cirugía o en cateterismo y bueno, lo vamos a pasar bien. Con respecto al diagnóstico radiográfico, las radiografías en general en cardiología no dicen mucho, o sea, no podemos basar nuestro diagnóstico en una radiografía de tórax, sí podemos sospechar si hay cardiomegalia, y recuerden que la radiografía tiene un acierto bastante bajo en cuanto a valorar el tamaño cardíaco, es decir, sí, si es grave vamos a encontrar cardiomegalia, podemos sospechar de un aumento de ventrículo izquierdo, podemos ver incremento de las venas pulmonares. Lo que sí, claro, es muy claro cuando hay edema pulmonar en las radiografías. O sea, si tenemos edema pulmonar, bueno, la cosa está complicada, ¿no? Cuando hay ya cianosis diferencial, cuando hay indicios de chante de derecha a izquierda, podemos tener un crecimiento importante del tronco pulmonar, ¿no? Que es más visible la proyección dorsoventral. ¿Ok? En este caso, bueno, tenemos una marcada cardiomegalia izquierda, dilatación atrial, qué sé yo. Bueno, pero esta radiografía puede ser perfectamente de una insuficiencia mitrálica grave, es decir, no nos dice mucho más que eso, o sea, cardiomegalia, probable crecimiento atrial. Entonces, bueno, la radiografía es un apronte. Si tenemos un apronte radiográfico que nos dice que hay algún tipo de patología cardíaca, hagamos ecocardio y con eso nos va a quedar, pero súper clara la película. El ecocardiograma, confirma el diagnóstico. Con el ecocardio podemos medir el tamaño del ductus y con eso poder ya poder planear la cirugía o el procedimiento de cateterismo. Podemos cuantificar la sobrecarga que está presentando. También podemos confirmar ese flujo continuo que se va a observar con Doppler color en el tronco pulmonar, TAP, ¿ya? Y podemos confirmar y cuantificar la presencia de hipertensión arterial pulmonar, ¿ya? O sea, nosotros cuando queremos hacer un cateterismo o una cirugía, si queremos que la cirugía o el cateterismo sea exitoso, primero debemos tener la certeza de que no hay hipertensión arterial pulmonar y si es que la hay, la presión pulmonar que no sea mayor que la presión sistémica, es decir, cuando tenemos un paciente que está con presión pulmonar suprasistémica, entonces llegamos tarde, ¿ok? Ese es un paciente candidato a cierre de ductus porque el paciente no va a pasar la cirugía, así de sencillo, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante del ecocardiograma? Nosotros medimos la gradiente de presión del flujo a través del ductus hacia la circulación pulmonar, ¿ya? Eso nos permite saber qué diferencial de presión tenemos entre circulación sistémica y circulación pulmonar y con eso ya nos puede servir como predictor de éxito en nuestro procedimiento, ¿ok? O sea, mientras mayor el diferencial en favor de la circulación pulmonar o con flujo hacia circulación pulmonar, es mejor el resultado post procedimiento, ¿ok? Y por supuesto que el ecocardiograma nos va a servir para descartar la presencia de otras patologías asociadas. Ahora, ya tenemos diagnosticado al paciente, eso lo recordamos, o sea, ya tenemos un paciente con ductus arterioso persistente y la solución, por supuesto, está la ligadura del ductus, que es como la técnica tradicional, y bueno, la oclusión percutánea. Pero si el paciente está hemodinámicamente complicado, por supuesto que antes de proceder vamos a estabilizarlo, ¿no? El pilar del tratamiento siempre va a ser furosemida, ¿ok? O sea, no le demos vueltas con otros medicamentos rebuscados, qué sé yo, Pimovendan o alguna cosa muy compleja. Si lo que vamos a hacer es estabilizar al paciente e inmediatamente operarlo, o sea, no tiene mucho tiempo eso, ¿ok? En lo personal, yo combino furosemida y amlodipino para preparar al paciente para el procedimiento y con eso me da bastante bien. O sea, hasta aquí tenemos una tasa de éxito, pero buenísima. O sea, nuestra estadística está bastante buena.
Complicaciones entonces con respecto a la cirugía, o sea, ¿por qué les ofrezco el cateterismo? ¿Ya? Si bien tenemos estas dos formas de proceder, el cateterismo, perdón, la cirugía tiene una tasa de mortalidad del 3 al 9% en centros avanzados, o sea, donde hay colegas que están operando ductus frecuentemente, que ya para ellos no es tema la toracotomía, y que el manejo post-quirúrgico ya lo tienen resuelto en hospital. ¿Ok? O sea, así todo tenemos este nivel de mortalidad en esos centros muy avanzados. O sea, y lo otro es que la posibilidad de tener un chant residual, o sea, comunicación post ligadura, en el fondo es de alrededor de 2 a 3%. Y otro tema que es bastante más relevante, o sea, bastante relevante últimamente, porque el perfil de los propietarios ha cambiado con el tiempo, o sea, el perfil de propietario de hace 15, 10 años atrás no es el mismo de ahora. O sea, ellos lo que quieren es tener a su mascota de vuelta en casa lo antes posible. Y con la técnica quirúrgica habitualmente el tiempo de hospitalización es mayor con respecto al cateterismo. O sea, en cateterismo intervencional uno ocluye un ductus, hace hemostasis y la verdad que el paciente está en condición de irse para la casa. O sea, podría ser casi un procedimiento ambulatorio. Nosotros lo dejamos hospitalizado mediodía simplemente para asegurarnos de que esté todo en orden. O sea, eso. Ahora hablemos de los materiales para realizar el procedimiento. Eso que se ve en pantalla es un introductor vascular, ¿ok? Este introductor vascular es como la puerta de entrada o es como el que nos genera el primer paso para este procedimiento, ¿ya? Esto se llama introductor vascular, es como un gran teflón o una gran bránula, ¿ok? Esa bránula, en el fondo, para que me entiendan, tiene adosado una llave de 3 pasos, ¿no es cierto?, con ese alargador. Acá hay un hub, hay un cabezal que tiene por ese lado una válvula que impide que la sangre del paciente obviamente salga. O sea, no queremos exsanguinar aquí. Mientras menos sangre se vea en el campo, mejor. ¿Ya? Acá hay un dilatador vascular. Este dilatador vascular va por dentro del introductor, así como el vástago del teflón o de la bránula. ¿Ok? Estos kits vienen con una aguja del introductor. ¿Ya? Habitualmente yo no la uso bránulas que son más amigables. Y, perdón, eso de acá, ese alambre guía, es el que nos permite, valga la redundancia, guiar el introductor hacia el interior del vaso. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Acá está una foto de un introductor. Este es el introductor de Cook. Este colorcito rojo siempre indica que es un introductor de 4 French. Y acá está su dilatador. ¿Ok? Luego, estos son catéteres. ¿Ya? Este es el clásico pigtail. ¿Ok? Que se ve esa rosquita en la punta. Esa rosquita básicamente sirve para que el catéter sea atraumático. Es decir, con esa punta evitamos la perforación de algún gran vaso o del ventrículo o de algún atrio. ¿Ya? Sirve para hacer inyecciones de medio de contraste con alta presión. Tiene un orificio terminal, acá no se ven las fotos, pero tiene varios orificios laterales también que permiten la salida con alta velocidad y presión del medio de contraste. Entonces, este introductor vascular sirve para hacer la ventriculografía, aortografía, lo que nos permite detectar la lesión congénita, o en este caso el ductus. Y este que está al lado, este es un introductor multipropósito. Este tiene solamente un orificio distal, ¿ya? Y tiene esta formita que permite ingresar, en este caso, al ductus. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo trabaja. Estos son los alambres guía. ¿No? El alambre guía hidrofílico es el que nos permite navegar dentro del paciente, guía a los catéteres,
y permite pasar de un lugar a otro, de una comunicación a otra, entrar por algún flujo vascular, arterial, venoso, ¿ok? Tiene un cuerpo de nitinol que es rígido y una punta que es floppy, ¿no? Que es más blandita a traumática, ¿ok? Y estos son se llaman catéteres de liberación, catéteres liberadores o vainas liberadoras, ¿ya? Estas vainas son como un gran introductor, también tienen su dilatador, ¿ya? También tienen un hub con una válvula, también tienen una llave de 3 pasos, pero estos son los que sirven para llevar el material, en este caso nuestro dispositivo con el que vamos a ocluir el ductus. ¿Ok? Hay varias marcas, están los de Terumo, están los de Cook. Este que está en la foto es el Flexor Rave, el color rojito indica que es de 4 French, ¿no? Y este Flexor Rave, la gracia que tiene es que es bastante flexible y resistente, ¿no? De un perfil bastante bajo y corre a través de tejidos y vasos, pero de manera espectacular. Es súper recomendable este tipo de catéter. Y estos son los dispositivos que se emplean para ocluir el ductus. Este es el de uso veterinario, que es el Canine Duct Occluder, que básicamente es como una copia del Duct Occluder original de Amplatzer. Nosotros estamos con patentes un poquito atrasadas, entonces este tipo de dispositivos que se usaban en un origen, originalmente en medicina humana y después se utilizaron en veterinaria, habitualmente las patentes se liberan después de hartos años. Entonces, una vez que se libera la patente, se hace alguna modificación y se utiliza en veterinaria. Este se emplea harto en Europa, en Estados Unidos, porque en algunos lugares solamente pueden utilizar dispositivos para los cuales la patente permite su uso en veterinaria. En otros países esto es más libre, o sea, podemos usar dispositivos de uso humano sin restricción, ¿ok? Ahora, anda bien, es un buen dispositivo. Acá se ve que tiene un disco de retención y un cuerpo con el que se rellena el ductus, sirve como apoyo para esta parte de acá, va dentro del ductus y eso va en el lado pulmonar, ¿verdad? Tiene bastante material, pero dentro de los problemas y de las limitaciones que tiene el dispositivo Canine Duct Occluder es que el perfil es demasiado grande. Entonces tiene que pasar por una tremenda vaina, lo que complica y aumenta el riesgo de hemorragias, de trastornos de ese tipo. Un dispositivo bastante tosco, ¿no? O sea, aquí necesitamos alrededor de 7 French, por ejemplo, para poder pasar este dispositivo. Lo personal no me gusta por eso, porque es un perfil demasiado tosco. Ahora se liberó la patente del Vascular Plug de Amplatzer, ¿ya? Este es el Vascular Plug original, ¿no es cierto? Que es un dispositivo también hecho de nitinol, pero la desventaja que tiene es que no tiene discos de retención. Con esto solamente se rellena el ductus, uno lo libera dentro del ductus y cumple su función solamente pero sin alguna forma de retención que evite la migración. Este dispositivo se liberó la patente hace poco y ya lo está vendiendo Infinity, pero la desventaja que tiene es que al no tener puntos de retención es un dispositivo que puede migrar con más facilidad y puede rotar. O sea, el dispositivo rota dentro del ductus y migra con una facilidad increíble, se va a pulmones. ¿No? Este otro dispositivo, acá se ven dos, este es como el original, el primero, que se llama Duct Occluder, este es como el uno, el original de Amplatzer, ¿no? Y este es el Vascular Plug 2, ¿no? La gracia que tiene es que tiene doble disco de retención, es decir, este dispositivo lo podemos entregar desde aorta y también desde pulmonar, da lo mismo, ¿no? Y desde ambos lados cumple una excelente función. El original del Duct Occluder solamente se puede instalar desde circulación pulmonar hacia aorta, ¿ok? Y se tracciona hacia pulmonar.
¿ya? Este prácticamente ya no se usa para ductus, pero tremendamente grande. Un dispositivo que en veterinaria no se ha empleado mucho. O sea, hay colegas que lo usan, pero la verdad que es también súper tosco, de un perfil demasiado grande, y la vaina de liberación que necesita para que pase el dispositivo es también enorme. Ventajas del Vascular Plug 2 es que el perfil que tiene es bastante bajo, es decir, todos los ductos, la mayoría los cerramos con vainas que van entre 4 a 5 French, ¿ok? Entonces, para acceder a nuestro paciente, lo hacemos vía femoral, ¿ya? Recordemos que acá tenemos miembro posterior derecho, y recordemos que la arteria está algo más craneal y lateral que la vena, ¿ok? La gracia de hacerlo por cateterismo y que sea mínimamente invasivo es eso, o sea, tratar de no abrir, de no denudar, que sea la cirugía o el procedimiento lo más limpio posible. ¿Ok? Entonces, para poder encontrar nuestra arteria, porque por aquí vamos a ingresar hacia el ductus, ¿ya? Basta con encontrar pulso, ¿ok? Basándonos en el pulso arterial, nosotros podemos puncionar con nuestra bránula utilizando la técnica Seldinger, entonces, para poder acceder, ¿ya? Técnica Seldinger es sencilla, o sea, nosotros vamos a puncionar arteria con una bránula o una aguja, ¿ya? Yo prefiero las bránulas, y a través de esa aguja que ya está en arteria, pasamos el alambre o guía del introductor, que era el cortito ese que vieron anteriormente, ¿ya? Pasamos el guía entonces hacia el interior de la arteria y luego retiramos la bránula o la aguja. Es decir, solamente va a quedar el guía, el alambre guía, a través desde la arteria hacia la piel, ¿ok? Luego pasamos el introductor vascular a través del alambre guía hacia el interior de la arteria y retiramos, ¿ok? Esta es la clásica técnica de Seldinger. Entonces, si ven en la imagen, estamos viendo, detectando, palpando el pulso arterial, ¿ya? Sabemos que si nos vamos muy a medial, vamos a encontrar la vena y es un problema cuando puncionas primero una vena, ¿no? Porque habitualmente se va a ensuciar, entre comillas, el campo, podemos hacer un hematoma, entonces ya no va a ser tan limpio. Pero con un poco de práctica ya se consigue puncionar a la primera o con pocos intentos una arteria. Cuando tenemos entonces permeable la arteria y el alambre guía en su sitio, este alambre guía está yendo hacia el interior de la arteria femoral, y retiramos entonces el introductor y retiramos la bránula e insertamos el introductor guiándonos con el alambre, ¿no? Luego se retira el dilatador, se hace flasheo, ahí está el dilatador, y se empieza a cateterizar, ¿ya? Acá está el catéter pigtail, este es un pigtail de Cook, ¿ya? Que está pasando a través del introductor y siempre guiándonos con el fluoroscopio para ver en qué territorio vamos recorriendo, ¿ya? Entonces acá podemos ver en este video cómo es la técnica. Ya está la bránula, ahí está el alambre guía, aquí está nuestro introductor, en este caso un introductor de 4 French. A veces la piel del paciente es muy dura, entonces con un bisturí tenemos que abrir la piel para evitar que se dañe la vaina del introductor, ¿ya? Para que pase con más facilidad. Entonces, una vez que ya está dentro de la arteria, retiramos el dilatador junto con el alambre guía. ¿Ok? Y siempre hay que flashear. Flashear con solución heparinizada,
siempre con el émbolo o la punta de la jeringa hacia abajo tenemos que evitar el ingreso de burbujas. Estamos en territorio arterial, no podemos tener burbujas de aire. ¿Ok? Entonces ahí está resuelta el 50% del procedimiento. O sea, el tener el introductor en arteria o tener arteria permeable, eso nos permite ya tener un avance del 50%, ¿ok? Ahí con eso ya hemos logrado bastante. El resto ya es bastante más sencillo. Aquí está, se repitió. Siempre hay que flashear. Y el flasheo siempre requiere ese golpecitos en la jeringa. Nosotros tenemos que hacer que el aire se mueva, que no quede ni una burbuja y tampoco sangre en el introductor para que no se pegue el material con la sangre. ¿No? Aquí está el catéter pigtail con el alambre guía ya en su interior. Y siempre se navega con primero el alambre guía y lo sigue el catéter pigtail, ¿no? Y nosotros vamos viendo la pantalla en este minuto al navegar o al ir avanzando con el catéter, siempre estamos mirando la pantalla del fluoroscopio para ver cómo es la navegación de nuestra catéter y por supuesto dirigirla. O sea, en este caso lo que estamos buscando es el ductus. Ok, ese, bueno, es un vascular plaque 2. Voy a poner pausa. A ver, volvamos atrás. Vamos a ver, entonces en este caso es un Amplatzer de gran tamaño. Nosotros en veterinaria tenemos pacientes con ductus muy grandes, o sea, normalmente ocupamos Amplatzer de 10 hasta 14 milímetros de diámetro. ¿Ya? Entonces ahí se ve el primer disco, que es el disco de retención, el cuerpo central y el disco posterior. Tiene una tuerca que va adosada al alambre de liberación del Amplatzer. Y como es de nitinol, este material se deforma y siempre recupera su forma original al salir del catéter. ¿Ok? Tenemos que siempre hacer buen flasheo y evitar burbujas. Aquí vemos cómo el dispositivo ingresa al vaina liberadora. Ese piptito es del arco C que está en el fondo sirviéndonos para ver por dónde navega el dispositivo. Y aquí se está liberando, ¿ok? Listo, ya está. Y miren, ese es todo lo cruento de nuestro procedimiento. Una vez que hacemos hemostasis, ahí donde está mi dedo, se acabó la cirugía. ¿Ya? Este, bueno, es mi pabellón. Ahora estamos de mudanza. Estamos trabajando por mientras en la Universidad Andrés Bello. Pero tenemos acá presión invasiva. Tenemos un estricto control de todos los parámetros hemodinámicos del paciente. Aquí está nuestra jeringa inyectora de medio de contraste y su servidor. Entonces, en el fondo, es súper bueno tener presiones invasivas, ¿ya? Porque eso nos permite confirmar, junto con la imagen fluoroscópica, tener claro en qué territorio estamos, si estamos en territorio pulmonar, o territorio arterial, o en la cámara que nosotros deseamos estar. O sea, las presiones nos van a ayudar también a confirmar eso. ¿Ok? Entonces, como les contaba, con ecocardiograma nosotros podemos dar un perfil, podemos anatómicamente tener una idea de cómo es el ductus que vamos a ocluir. ¿Ya? En este caso tenemos un ductus que tiene esa forma de embudo,
que tenemos una zona de restricción a nivel pulmonar. Entonces, con esto sabemos que con éxito, o con mucha posibilidad de éxito, vamos a poder ocluir este ductus, ¿ya? Podemos valorar entonces a través del ductus las gradientes de presión. Acá si se fijan, tenemos una gradiente de presión bastante alta, de 142 milímetros de mercurio, o sea, excelente, ¿no? Sobre 100, de todas maneras, estamos claros que la presión pulmonar es bastante baja, ¿ok? Entonces acá tenemos la imagen fluoroscópica. Se ve con forma de rombo porque el equipo yo lo colimo al máximo, o sea, reduzco la liberación de rayos X, pero al mínimo, o sea, tratamos de irradiarnos lo menos que se pueda, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Entonces usen el colimador en sus equipos, ¿no? Muchos colegas les gusta ver la imagen redondita, ahora hay colimadores que tienen forma también circular, hay otros como este, que es más antiguo, que tiene esa forma de rombo, pero utilicen el colimador, ¿no? Aunque la imagen no sea la más bonita, pero usen el colimador y dejen solamente espacio para observar la estructura anatómica que está, en este caso, el ductus, que es la que deseamos ver, ¿ya? Entonces aquí vemos una angiografía. Vamos a ver si podemos llevar la imagen un par de cuadros atrás. Entonces acá, bueno, este es el catéter pigtail, esta es la rosquita del pigtail, esa es la aorta, ¿no es cierto? Y entramos desde el miembro posterior. Eso acá es una marca, ¿ya? Ustedes pueden utilizar cualquier marca en la cual ustedes conozcan exactamente el tamaño, ¿ya? Entre esa marca y esa marca tenemos exactamente 20 milímetros y ese me sirve como caliper para poder medir después el ductus, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos súper clara la anatomía de nuestro ductus arterioso persistente. Acá está aorta y acá está arteria pulmonar y este ductus entonces está puenteando entre aorta y arteria pulmonar. Tenemos una buena zona de restricción, es decir, aquí estamos súper bien y nos va a ir bien en este procedimiento, ¿ya? Eso se llama aortografía y esa aortografía permite ver y poder determinar las características de nuestro ductus. Ahí están las mediciones. Yo tengo un software que permite, en el fondo, hacer estas mediciones, un software para radiología. ¿Ya? No son caros, pero ahí está. Antiguamente nosotros usábamos una regla y lo hacíamos a mano sobre la pantalla, o sea, con eso no hay problema. Entonces seguimos. Ya sabemos que cuáles son las características del ductus arterioso persistente que vamos a ocluir y si se fijaron está ya la vaina liberadora y acá se ve el dispositivo que está plegado dentro de la vaina. Entonces vamos a ir liberando el dispositivo. Nosotros normalmente tenemos dos pantallas en el arco C y tomamos una imagen y la dejamos fija en la pantalla lateral que nos va a servir como referencia, ¿ya? Entonces nosotros vemos dónde está la zona distal del ductus y esa es la que buscamos y sobre esa vamos a apoyar el disco de retención, ¿ya? Y una vez que ya sabemos que el disco de retención está bien apoyado, liberamos el resto del material al interior del ductus. Entonces, cuando tenemos claro que el dispositivo está en ductus efectivamente, podemos hacer una angiografía selectiva para confirmarlo, pero en este caso no hay dudas que estamos en el ductus y que está ocluido. Una vez que tenemos la certeza de que está bien ocluido, ¿ya? Voy a buscar alguna imagen. Dentro de los elementos que indican que vamos bien,
es que se separa el disco de retención del resto del material y quedan esas formas de cuña. Esa cuña nos está diciendo que estamos en el sitio correcto y que parte de la zona de restricción del ductus se metió entre el cuerpo central y el disco de retención. ¿Ok? Esa imagen ya es un buen signo de que estamos bien, que el ductus, que el dispositivo era el adecuado y que va a tener un buen soporte. Entonces, cuando ya tenemos la certeza de que está todo en orden, liberamos y ya está. Esto, bueno, acá encontré estos tecladitos que son para Smart TV, que son espectaculares, lo conecté al sistema y funciona increíble. Entonces, yo desde aquí mismo hago las mediciones, ¿ya? Antes era bastante más engorroso, pero con estas cosas tecnológicas que se encuentran por ahí en AliExpress o qué sé yo, en cualquier tienda de estas de televisión y computación, se pueden encontrar estos elementos que nos pueden servir bastante bien, ¿no? En este caso, en esta imagen, se ve el ductus ya ocluido y con una arteriografía que confirma que ya no hay paso de sangre hacia la circulación pulmonar, o sea, el cierre fue exitoso. Esta foto es de la primera paciente que ocluimos de ductus arterioso persistente con la técnica de cateterismo. Esta paciente, en el fondo, esto es inmediatamente después del cateterismo, o sea, estaba ya para irse para la casa. Y fue tan así que el mismo día se fue para la casa, porque además la paciente era demasiado desordenada y no podíamos contenerla con sedación. Así que se fue para la casa y quedó impecable, esto ya algunos años atrás. Entonces, bueno, vamos a ver un caso clínico. Ya está una paciente de raza poodle, un perrito macho de 3 años, 5,5 kilos. Ya tenía intolerancia al ejercicio, tenía dificultad respiratoria. El paciente estaba bastante caquéctico, estaba complicado, ¿ya? Tenía mucosas pálidas, no estaba cianótico, estaba pálido y tenía el soplo continuo con un frénito palpable. Habían crépitos a la auscultación, el paciente estaba con edema pulmonar, estaba bien complicado, ¿no? Pero al hacer el ecocardiograma nos encontramos con que el paciente tenía, claro, un gran ductus arterioso persistente, pero tenía una buena presión pulmonar todavía, es decir, todavía tenía un buen flujo hacia derecha, con gradiente de presión de alrededor de 107, 108, lo que era bastante bueno, ¿ya? Con un gran ductus, y decidimos, bueno, estabilizar, y en base a furosemía principalmente, y realizamos el procedimiento. Esto es del mismo paciente inmediatamente antes del cateterismo y después del cateterismo, o sea, ingresó con imagínense un perrito de 3 kilos con un ventrículo izquierdo de casi 5 centímetros, tremendo, ¿no? Y inmediatamente cerramos el ductus, esto es inmediatamente después del procedimiento, bajó el ventrículo izquierdo de casi 5 a 4, un centímetro es bastante, ¿ya? Y miren este dato, fracción de eyección 59, fracción de eyección 20, ¿ya? O sea, no es que baje el gasto cardíaco, sino que este paciente tenía una tremenda pérdida de flujo a través del ductus, ¿ok? Y luego del cierre le sobró corazón, es decir, ese corazón casi no necesitaba moverse para satisfacer todas sus necesidades, ¿ok? Es decir, eso es un buen indicio, ¿ya? Aquí vemos otro caso, otro paciente. Lo ideal es nunca llegar a pacientes de estas edades, ¿cierto? Tenemos que encontrarlos cuando son cachorritos, ¿ok? Pero de vez en cuando llegan pacientes de edad avanzada, con bastante complicación. Si se fijan, el ductus arterioso de este paciente es distinto al anterior, ¿ya? Este es como un tipo 1. Y ahí está. Ahí está entonces el pigtail. Acá está el alambre guía hidrofílico
con el que vamos a navegar a través del ductus, de ahí a tronco arterial pulmonar. Aquí está el catéter dentro del tronco pulmonar. ¿Ya? Podemos dejar el alambre guía incluso dentro del ventrículo derecho, no hay problema, pero estando dentro del tronco pulmonar ya sirve como soporte. Y acá, en esta imagen, se ve cómo pasó la vaina de liberación, ¿no es cierto? Y aquí se logra ver parte de su dilatador, ¿ok? Entonces lo dejamos en tronco pulmonar, retiramos el dilatador junto con el alambre guía y vamos pasando luego el dispositivo, ¿ok? Y la misma historia, es decir, ya tenemos claro dónde está la parte distal del ductus y tenemos entonces nuestro disco de soporte que se va a sentar en el lado pulmonar del ductus. Una vez que ya está bien asentado, vamos a liberar el resto del material al interior del ductus. Inmediatamente hacemos la inyección de medio de contraste. Como el dispositivo es una malla, siempre queda un poquitito de chan residual que después de 15-20 minutos ya no está, ¿ya? Entonces se liberó el dispositivo y se terminó el procedimiento, ¿ya? Y estos son los cambios espectaculares que ocurren antes y después del procedimiento, del cateterismo, ¿no? Y siempre está esto de que se reduce la fracción de acortamiento, ¿da? O la fracción de eyección. Y se reduce simplemente porque ese ventrículo ya no necesita moverse tanto para poder satisfacer o tener un gasto cardíaco adecuado, ¿ya? Y bueno, esto es lo que no nos debe pasar, ¿ya? O sea, este es un paciente que ya está en situación terminal, ahí se ven los comets, ¿no es cierto?, asociados a un edema pulmonar grave, es un paciente que está con fibrilación auricular, todavía tiene un ductus con flujo hacia la derecha, pero el paciente está en condiciones deplorables, o sea, había ya disfunción renal, estaba con edema pulmonar, fibrilación auricular, un paciente que estaba muy, muy complicado y que los dueños al final no accedieron a estabilizarlo, intentar estabilizarlo, porque el paciente ya está francamente en condición terminal. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar. El ductus arterioso persistente es de las enfermedades cardíacas que podemos resolver y una vez que está ocluido el ductus, el paciente se sanó. Así, definitivamente se sanó. O sea, es de las pocas enfermedades que si resolvemos quirúrgicamente, vamos a tener luego de eso un paciente sano, un dueño feliz y nosotros vamos a quedar como superhéroes. Este es el quirófano de la Universidad Andrés Bello con que estoy trabajando ahora, ya siempre con mi computador donde tengo los software de medición, doble pantalla para tener una de referencia, y siempre con toda la protección radiológica posible, lentes plomados, cuello plomado, tenemos delantales plomados que son de excelente calidad, que son hechos para cateterismo, ¿no? O sea, traten de no usar esos trajes que solamente tienen una pechera frontal. Los trajes de cateterismo son trajes completos, con un faldón completo, ¿no? Y que nos van a garantizar que estamos protegidos realmente. Muchas gracias.